Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a estar exponiendo todo el capítulo 3. Gracias, bienvenidos a Familia de Fe. Es un honor estar nuevamente aquí reunidos y por la gracia de Dios estamos aquí y venimos simplemente a escuchar su palabra y a glorificar a nuestro trino Dios que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Así que acompáñenme, hermanos, a Primera de Corintios capítulo 3. Voy a dar lectura al pasaje, oramos y comenzamos con la exposición de la palabra de Dios. Así que acompáñenme ahí con sus ojos. Y dice así Pablo en el capítulo 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son cada uno de ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues está escrito: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefa o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de los que estamos aquí. Dame sabiduría para poder exponer con claridad tus escrituras y que nuestro corazón pueda ser atraído hacia Cristo y que nos lleve a obrar conforme a tu voluntad. Padre, usa mi vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Yo titulé este sermón, La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Hermanos, en la primera iglesia en la que yo asistía, tenía un concepto del discipulado muy particular, porque los líderes de los ministerios o los líderes de grupo en casa se denominaban padres espirituales de aquellos hermanos que ellos aconsejaban o lideraban. Sin embargo, esto causó muchos problemas, porque cuando los hermanos se cambiaban de grupo, se cambiaban de ministerio, los líderes lo tomaban como personal, y esto era motivo de contiendas y división en la iglesia. Los líderes, había algunos líderes que se peleaban con los hermanos, había líderes que no se hablaban entre ellos, había hermanos que no se hablaban por causa de sus líderes. De hecho, había demasiadas contiendas y demasiadas comparaciones, porque este líder predica mejor, este no lo hace tan bien, este sabe más de la Biblia, este sabe menos. Había demasiadas peleas y división. Sin embargo, todas estas cosas eran una evidencia de la inmadurez espiritual de los hermanos. Las contiendas de los miembros era porque seguían a los hombres, pero escuchen bien, dejaban de seguir a Cristo. Y hermanos, esto nos puede pasar también a nosotros como familia de fe. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se olvida del fundamento, y el fundamento es Cristo, va a tender a confiar en la sabiduría humana. Y las consecuencias serán la madurez espiritual, las contiendas entre los hermanos, y eso va a causar división. Y ¿saben algo? Cuando suceda todas estas cosas, nos encontraremos destruyendo el templo de Dios, que es su iglesia. Hermanos, y si queremos evitar esto, y cuando nuestro corazón sea atraído a causar divisiones, cuando nuestra inmadurez piense salir y causar molestias, división en la iglesia, yo quiero que tengas presente lo que quiero proponerte el día de hoy. Y esto es lo que quiero que te lleves en tu corazón. Porque la iglesia es el templo de Dios y Cristo la está edificando. Tú debes desechar la sabiduría humana que no edifica. Hermanos, el único que edifica la iglesia es Cristo. Y la iglesia es de Dios. Así que tú y yo debemos desechar la sabiduría humana. ¿Sabes por qué? Porque destruye, no edifica. Y lo que voy a hacer durante mis 3 puntos de hoy es precisamente demostrarte cómo es que tú debes desechar la sabiduría humana en Cristo. Así que mi primer punto de mi sermón lo titulé: los hombres no dan crecimiento espiritual. Los hombres no dan crecimiento espiritual. En esta sección Pablo va a revelar el epicentro de los problemas de la iglesia de Corintio. Y el epicentro de los problemas de la iglesia era la madurez espiritual. Así que en los versículos 1 al 9 Pablo va a decir esto. Y él continúa de la siguiente manera: cuando fui por primera vez, no pude hablarles como si fueran maduros espiritualmente, sino como a carnales, sino como a inmaduros, como a niños en Cristo. Les di leche como se le dan a los niños, porque aún no pueden comer alimento sólido. De hecho, aún ahora mismo, ustedes no pueden aún que se les dé alimento sólido, porque no pueden masticarlo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Por qué? Porque aún son niños, aún son inmaduros, aún son carnales. Y la evidencia de que son inmaduros son las contiendas y los celos que hay en la iglesia. ¿A poco? No son carnales al decir: yo soy de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos. Hermanos, aún ustedes no actúan como los de allá de afuera, como los que no conocen a Cristo. Sigue diciendo Pablo: yo y Apolos no somos nadie, sino simplemente instrumentos que Dios usó para que ustedes creyeran en Cristo. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es quien da el crecimiento. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo y Apolos no somos nadie. ¿Por qué? Porque Dios es quien salva,
porque Dios es quien revela a su Hijo Jesucristo y porque Dios es el que hace crecer espiritualmente a su iglesia, no Pablo o yo, no Apolos, ni yo, ni Cefas, ni ningún otro líder. Sigue diciendo Pablo, Apolos y yo simplemente servimos en la misión de Dios, pero ustedes son el campo donde Dios hace crecer su palabra que sembramos nosotros. Ustedes son el edificio de Dios, ustedes son el templo de Dios, ustedes son la iglesia de Dios. No es mía la iglesia, no es de Apolos la iglesia, es de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo deja en claro en estos versos que ellos, aunque presumen ser maduros espiritualmente, son todo lo contrario, inmaduros. Y las divisiones en la iglesia era la evidencia de eso. También Pablo deja en claro en este pasaje que él y Apolo simplemente son siervos que no tienen el poder para dar el crecimiento espiritual, porque solo Dios puede hacerlo. También dejen claro que la iglesia no le pertenece a los líderes, sino más bien le pertenece a Dios, porque es el templo de Dios. Eso es lo que Pablo quiere dejarles claro a los corintios. Hermanos, y hoy en día, al igual que los corintios, las peleas en nuestra iglesia son el resultado de la inmadurez espiritual. Los chismes, el pecado y la división en la iglesia local es la evidencia, escúchame bien, de la falta de crecimiento espiritual que tenemos como creyentes. Y en el contexto de nuestra iglesia como familia de fe, hermanos, debemos decir que esto no se limita a los que saben mucho o a los que saben muy poco de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque muchas de las peleas entre hermanos en la iglesia es por debates teológicos. Y quiero decirte algo, el orgullo teológico también causa división en la iglesia. División en la iglesia. Y quiero hablar en el contexto de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien saben, tenemos pluralidad de ancianos, ¿verdad? Tenemos varios pastores que tienen la misma autoridad, que tienen la misma voz y voto. Nadie es más, nadie es menos. Sin embargo, uno de los riesgos que corremos como iglesia es apreciar a algún pastor y depreciar a otros pastores. Y esto, hermanos, en muchas iglesias donde yo he estado, tiende a normalizarse como, ay, esto es normal. Que sigan a uno y no sigan a otro, que quieran a uno más y desprecien a otro. Hermanos, nosotros consideramos que esto puede ser peligroso. ¿Saben por qué? Porque debemos luchar porque esto no se normalice, porque no es que uno sea más o uno sea menos. Tenemos que tener cuidado de no exaltar a un líder que tenemos y dejar de lado a los otros. Más bien, no debemos exaltar a ninguno, porque todos somos siervos de Jesucristo. Él es el Rey, Él es quien gobierna su iglesia. Y nosotros no podemos normalizar esto. ¿Sabes por qué? Porque esto puede causar división. Y ¿saben algo? Cuando hacemos esto, demostraremos que estamos actuando como los del mundo. Demostraremos que vamos a estar actuando muy carnales, porque amamos a uno y despreciamos a otros. Pero también esto es en el contexto de los hermanos. No podemos amar a unos y dejar de lado a otros. ¿Saben por qué? Porque estaremos haciendo lo mismo que la iglesia de Corintio estaba haciendo, acepción de personas. Y eso Pablo le dice, esto es muy carnal, eso es el actuar del mundo, eso es como los de allá de afuera que no conocen a Cristo suelen actuar, pero nosotros no, somos el templo de Dios, somos la iglesia de Dios y no podemos actuar así. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros nos llevamos mejor con unos, mejor con otros. Sin embargo, aunque tú seas más o congenies tus ideas, tu manera de vivir con unos, tú no puedes despreciar a los otros. ¿Sabes por qué? Porque eres parte del mismo templo. Eres parte de la misma iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso.
La inmadurez espiritual, hermanos, no solo se limita al contexto eclesiástico, sino también a nuestra vida fuera de este edificio. ¿Por qué? Porque los problemas matrimoniales muchas veces es la evidencia de la inmadurez espiritual. Es evidencia de la inmadurez espiritual. Es la evidencia de la falta del crecimiento como matrimonio que tenemos de Cristo, de su palabra. Las peleas con tu familia, las contiendas con tus amigos, la división que muchas veces causamos por nuestro orgullo en nuestro trabajo, todas estas cosas son la evidencia de la inmadurez espiritual. Es la evidencia de cuánta necesidad tenemos de crecer espiritualmente. Y la pregunta es, ¿por qué hay inmadurez? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay preferencias en la iglesia? ¿Por qué hay división en la iglesia? ¿Por qué? Y la respuesta que yo considero es porque ponemos nuestra mirada en los hombres o en nosotros mismos, o ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en las cosas del mundo y quitamos nuestra mirada y la confianza en Dios. Y es ahí donde empezamos a descomponer las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza debe ser en Dios, nuestra plenitud solo se encuentra en Dios, nuestra sabiduría tiene que venir de Dios, pero cuando tomamos la sabiduría de los hombres, cuando nos dejamos guiar por la sabiduría del hombre y olvidamos a Dios, olvidamos su palabra, cuando ponemos nuestra mirada en este mundo, en sus deseos, en sus placeres y dejamos la mirada de Dios, vamos a tender, hermanos, a ser inmaduros, a tener hermanos, los pastores, los diáconos y los teólogos que hay en la iglesia no son los que dan el crecimiento espiritual. Los hombres no tenemos el poder para salvar. Hermanos, que tú sepas mucho de la palabra de Dios y sepas mucha teología, eso no te va a ayudar para transformar los corazones inmaduros que están en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios hace eso por medio de su palabra. No somos los hombres. Y déjame ilustrarte, porque muchas veces a nosotros como pastores nos pasa exactamente lo mismo. Nos frustramos por la falta de crecimiento, nos frustramos por el avance del reino, porque no está sucediendo lo que nosotros esperamos y queremos. Pero ¿sabes algo? Nosotros somos simplemente colaboradores. Y recuerdo muy bien que cuando comenzamos la iglesia, íbamos 3 veces Armando y yo a orar antes de ir al trabajo a la plaza. Íbamos a orar y recuerdo una vez que estaba muy afligido, yo muy desanimado, le digo, Armando, ¿qué pasa si la iglesia no viene? Porque no llegaba gente, hermanos. A veces llegábamos 15 personas, 10 personas, 20 personas. Y le dije, Armando, ¿qué sucede si esto no funciona? Y recuerdo que su respuesta fue tan sabia que me ayudó a poner los pies sobre la tierra y también me ayudó a poner en orden mi teología. ¿Por qué? Porque Él me ayudó a poner a Dios en el lugar que le corresponde y a ponerme a mí en el lugar que me corresponde. ¿Sabes por qué? Porque Él me contestó lo siguiente: la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor, así que Él es su obra. Y nosotros simplemente somos servidores, así que descansa en que Dios hará su obra cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera. Hermano, y eso no solamente me ubicó a quién soy yo, sino también me ayudó a descansar, porque la obra no es mía, no la hago Dios, la hace el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Apolos y yo, corintios, no somos nadie, simplemente somos instrumentos. Y eso es lo que yo quiero recordarles a cada uno de ustedes, hermanos. Los hombres somos simplemente siervos. No somos nadie. Nosotros no tenemos el poder para salvar matrimonios y mucho menos rescatar almas. Nosotros somos simplemente mortales enviados a ministrar de una manera fiel el evangelio de la gracia
a la iglesia de Cristo. Los hombres no tenemos el poder para plantar iglesias. Los pastores no tenemos el poder para edificar iglesias. Es Dios quien tiene el poder. Los pastores no salvan, los pastores no restauran, los pastores no dan el crecimiento, los pastores no edifican la iglesia. Solo Dios, por medio de Cristo, está haciendo su obra y no va a haber quien la detenga. Pero no somos los hombres. No somos los hombres, hermano. No pongas tu mirada en mí, ni en Armando, ni en Sergio, ni en ningún otro pastor de familia de fe. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en Él, hermano. Hermanos, considero que hay dos grandes causantes que detonan la inmadurez espiritual, las peleas y la división en la iglesia. ¿Y sabes cuáles son estos dos detonantes? Número uno, porque perdemos de vista el fundamento en el camino. Y el fundamento es Cristo. Y cuando olvidamos a Cristo, olvidamos todo. Y número dos, nos olvidamos que somos el templo de Dios gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por estos dos fundamentos que hay un montón de peleas, que hay un montón de división en las iglesias, que hay inmadurez. ¿Saben por qué? Porque el único que trae madurez espiritual y nos ayuda a crecer es Cristo, nuestro fundamento. Recordar a Cristo, meditar a Cristo, vivir una vida centrada en Cristo y recordar constantemente que somos el templo de Dios donde el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Hermanos, olvidamos quiénes somos porque olvidamos quién es nuestro fundamento. Y es precisamente de eso que te quiero hablar en mi segundo punto de mi sermón. Cristo es el fundamento con el que Dios edifica su iglesia, no los hombres. No los hombres. En los versículos 10 y 15 sigue diciendo lo siguiente Pablo: yo, por la gracia de Dios que me fue dada, como lo hace un arquitecto, puse el fundamento. Y ya cuando el fundamento está puesto, otro puede edificar sobre él. Pero cada uno de nosotros, escuchen hermanos, debemos tener cuidado de cómo edifica el edificio, o sea, la iglesia, porque el fundamento es Cristo. Así que cuando se pone un fundamento, ya no se vuelve a poner otro fundamento. Y eso es muy lógico para los arquitectos e ingenieros. Cuando hay un fundamento, ya no hay necesidad de poner otro fundamento. Lo que Pablo está diciendo es: ya puse un fundamento. Todo lo que tengan que hacer los líderes y ustedes como iglesia debe de ser en base a ese fundamento. Y sigue diciendo Pablo: así que si alguien edifica sobre otro fundamento como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada quien se notará, será visible. Pero el día del juicio será revelada la calidad de los materiales, porque será pasada por el fuego, y si permanece, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguien el fuego la consume, habrá perdido todo. Sin embargo, algunos serán salvos, aunque tendrán que pasar por el fuego. Wow. Hermanos, Pablo literalmente les está diciendo: el fundamento con el que Dios edifica su iglesia es Cristo. Así que todos debemos ayudar en la edificación bajo este fundamento. Si alguien quiere edificar con otras cosas, el día del juicio se revelará si fue con el fundamento de Cristo o bajo otro fundamento. Y la manera en la que vamos a saber esto es que si permanece la persona y se salva de la condenación, gran bendición había encontrado. Pero si es consumido por el fuego, es porque será condenado. Algunos se salvarán, pero tendrán que pasar por el fuego, dice Pablo. Y vean la advertencia que dan los versículos 16 y 17. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Wow. Hermanos, esta es una advertencia muy, pero muy seria que Pablo les está dando a los corintios. Y por el contexto inmediato podemos saber cómo es que los corintios estaban destruyendo el templo de Dios, que eran ellos como iglesia. Y lo estaban destruyendo con peleas, chismes, contiendas y divisiones. Lo estaban destruyendo, escogiendo a un líder, desechando a otro líder, y había división entre ellos. Así estaban destruyendo el templo. Esto era el resultado de olvidar el fundamento, Cristo, y tomar como más valiosa la sabiduría de sus líderes. Hermanos, en otras palabras, los corintios ignoraban que eran la iglesia de Dios por obra de Cristo. Olvidaban que ellos eran el templo donde el Espíritu Santo, el Dios Espíritu, había venido a vivir, y ellos estaban destruyendo el templo. ¿Cómo? Destruyendo a sus hermanos. Y la advertencia que hace Pablo es: Dios lo destruirá a él. Hermano, esta es una de las advertencias más serias que yo he encontrado en el Nuevo Testamento. Más serias. Hermanos, Pablo está escribiendo esta carta, dicen muchos teólogos, molesto por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Nuestro comportamiento carnal, las peleas y las divisiones, hermanos, son el resultado de ignorar el Evangelio. Cuando pecamos, estamos olvidando que Cristo nos perdonó. Cuando hay peleas, nos olvidamos de que Cristo nos llama a vivir en paz. Y cuando hay divisiones, es porque se nos olvida que Cristo nos llamó a la unidad. Hermanos, los problemas personales y eclesiásticos se derivan por el abandono al fundamento, por el abandono a Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Con qué fundamento estás edificando la iglesia? Voltea a ver a tu hermano y ¿con qué fundamento estás edificándolo a él? Hermano, ¿con qué fundamento estás edificando tu matrimonio? ¿Con qué fundamento estás usando para edificar tu relación de noviazgo, los que son novios? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué fundamento estás usando para el crecimiento espiritual de tu alma, de tu propia alma? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Los podcasts? ¿Cuál es tu fundamento? Hermano, cuando dejamos de lado a Cristo, escúchame, vamos a tomar otro fundamento. Y muy normalmente será la sabiduría humana y no la de Dios. Así que quiero decirte algo, hermano. El psicólogo no es Cristo. Tus amigos no son Cristo. Tu dinero en el banco no es Cristo. El trabajo no es Cristo. ¿Qué fundamento usas para el bien de tu alma? ¿Qué fundamento estás usando para el bien de tu hermano? Pastores, ¿estamos usando a Cristo como el fundamento para edificar esta iglesia y nuestras propias almas? ¿O qué fundamento estamos usando? ¿Qué fundamento estás usando para crear a tus hijos? ¿Qué fundamento estás usando para basar tus relaciones interpersonales de la iglesia? ¿Qué fundamento usas para los problemas, para los conflictos, para las diferencias? Y hago todas estas preguntas para que reflexionemos, hermanos, porque el método que estemos usando para edificar la iglesia y nuestra propia alma será pasado por el fuego, y el que use el evangelio solo podrá permanecer el día del juicio. Eso es lo que Pablo está hablando. Esto es serio.
Esto es serio. Y muchas veces estamos jugando a los cristianos. Hermano, nuestra inmadurez espiritual muchas veces también está revelando cuál es nuestro fundamento. Si te deleita el pecado y no Cristo, eso habla de cuál es tu fundamento. Si tu seguridad está basada en lo que tienes y no en Cristo, eso también habla de cuál es tu fundamento. Si nuestra fe está cimentada en lo que sabemos y no en Cristo, eso habla de cuál es nuestro fundamento. Y hermano, ¿sabes algo? Cualquier fundamento que no sea Cristo es paja, es madera y no va a poder permanecer en el fuego. Escúchame eso. Cualquier fundamento, aunque sea muy hermoso y sepa muy elocuente, mucha psicología, filosofía, es paja delante de Cristo, y ese fundamento no va a permanecer el día del juicio. Hermanos, algo que debemos entender es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Dios, porque somos la iglesia de Dios, gracias a la muerte de Cristo en nuestro lugar, gracias a su elección. Dios nos escogió para que fuéramos morada del Espíritu Santo. Hermano, si tú creíste en Cristo, escúchame bien, el Dios Espíritu vive en ti, está en ti. Eres morada del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Es por eso que es importante que no descuidemos el fundamento, porque si lo hacemos, escúchame, no vamos a poder edificarnos unos a otros. Y estaremos tomando métodos que no son el Evangelio. Y en vez de levantar el templo, lo estaremos destruyendo. Hermano, ¿qué tan consciente eres de que eres el templo de Dios? ¿Qué tan conscientes somos de eso? Pero no solo eso, ¿qué tan consciente eres que tu hermano es el templo de Dios? Porque a veces es muy fácil decir, yo soy el templo, pero el que está a tu lado también es el templo. Te pregunto esto porque cada vez que hablamos mal de nuestro hermano, estamos martillando el templo de Dios. Cuando lastimo a mi hermano, cincelo el templo de Dios. Cada vez que yo causo división en la iglesia, destruyo el templo de Dios. Cada vez que yo coopero con el chisme y fracturo la unidad, destruyo el templo. Si mi esposa es creyente, ella es el templo. Y si yo la lastimo, estoy destruyendo el templo. Esposa, si tu esposo es creyente, él es el templo. Si tú no lo respetas y te sometes, estás destruyendo el templo. Si tú como hijo no respetas y honras a tus padres y son creyentes, estás destruyendo el templo. Si nosotros como padres tenemos a hijos creyentes, escúchame bien, y los lastimamos, los flagelamos, estamos destruyendo el templo. Si tú tienes una novia y tienes una relación y es creyente y la lastimas, estás destruyendo el templo de Dios. Hermanos, si lastimamos a nuestros hermanos, estamos yendo en contra del templo, estamos cincelando el templo, estamos quebrantando el templo. Y escúchame bien, la advertencia es, Dios los destruirá a ellos.
Hermanos, que Dios nos dé una conciencia más profunda, en serio, de la importancia que tiene para nuestro Señor Jesucristo su iglesia. Para que cuando nuestro corazón tienda a ir en contra de su propio templo, nos pongamos a detener y decir: no, Señor, porque yo no quiero que me destruyas a mí. Que Dios nos dé una conciencia más profunda de lo que implica para Dios su propia iglesia. En serio, iglesia. Porque mira, déjame ilustrártelo de la siguiente manera para que lo entendamos aún más práctico. Imagínate que yo, a uno de ustedes hombres, yo me voy de viaje y le dejo encargada a mi esposa y mis hijas a ustedes. Pero imagínate que cuando yo llego de viaje, yo te encuentro golpeando a mi esposa y maltratando a mis hijas. La pregunta sería: ¿qué reacción crees que yo tendría contigo? Hermanos, cuando Dios nos llame a su presencia y destruyamos el templo, ¿qué reacción crees que Dios tendrá con nosotros? Hermanos, la advertencia de Pablo a los Corintios es la misma advertencia que hoy el Espíritu Santo nos está haciendo a nosotros como iglesia, familia de fe. Si nosotros destruyemos el templo, hermanos, que Dios nos libre de ser destruidos. Que Dios nos libre. ¿Por qué? Porque las consecuencias de abandonar a Cristo y de tomar nuestra seguridad en el mundo, de basar nuestra plenitud en el mundo, son terribles. ¿Saben por qué? Porque eso nos llevará a desechar la sabiduría de Dios en Cristo y vamos a tomar la sabiduría de los hombres. Que Dios nos libre de esto. Y es precisamente de eso que te quiero hablar en mi tercer y último punto de mi sermón. Descansa en la sabiduría de Cristo y desecha la de los hombres. Pablo va a exhortar a los corintios a no presumir y descansar en la sabiduría de los líderes. Y dice en los versículos 18 al 23, no se engañen a sí mismos, porque el que se cree sabio según los criterios del mundo, en realidad es necio. Porque la sabiduría de este mundo ante Dios es necedad. Y cita Job, capítulo 5, versículo 3, para decir: Dios ha demostrado que conoce los pensamientos de los hombres y destruye sus planes porque son malvados. También cita el Salmo 94, 11, para decir: Dios conoce lo que piensa cada ser humano y sabe que sus pensamientos, como son pecaminosos, son inútiles, son vanidad ante Dios, son necedad ante Dios, porque Dios es sabio. Porque Dios es sabio, no los hombres. Así que Pablo les da una exhortación y les dice: así que nadie presuma o se enorgullezca de la sabiduría de los líderes, porque todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 21. Miren, vayamos ahí, verso 21 dice: así que nadie se jacte, y ahí está el imperativo de Pablo, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. En otras palabras, Pablo les está diciendo: jactarse en la sabiduría de los líderes es ridículo ante Dios, porque Dios es la sabiduría y Dios destruye los pensamientos de los malos y de los hombres vanidosos. En otras palabras, es una invitación que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio a confiar en la sabiduría de Dios a través de Cristo, ya que ellos son de Cristo y Cristo de Dios. En otras palabras, todo les pertenece porque todo es de Dios, incluido la sabiduría. ¿Saben por qué? Porque Cristo es su sabiduría. Hermanos, y es la misma invitación para nosotros hoy en día. Hagamos uso de la sabiduría de Dios y desechemos la sabiduría del mundo. Porque no hay nada de sabio confiar nuestra vida, nuestra alma en la sabiduría de un hombre.
¿Por qué? Porque el hombre es falible, el hombre es imperfecto, el hombre es débil. Sin embargo, hermanos, Dios es todo lo contrario. Dios es perfecto, Dios es inteligente, Él es poderoso. Y ¿saben algo? No me malentiendan. Lo que no estoy diciendo es que no permitamos que nos deje pastorear, pedir consejería. No, no estoy diciendo eso. Debemos hacerlo porque muchas veces Dios nos guía y Dios nos saca muchas veces de nuestros conflictos por la sabiduría que tienen nuestros hermanos. Sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que estos hermanos a los que tú buscas, con los que tú pides consejería, decía Charles Spurgeon, tienen que salir de su boca biblina. Tienen que ser hombres que sean bíblicos, que den consejos conforme a la palabra de Dios, que te lleven a Cristo, a descansar en Cristo, centrar tu vida en la palabra, centrar tu vida en Cristo y nada más que en Cristo. Eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque cuántas sectas, hermanos, no se han levantado donde hombres, miles de hombres siguen a un solo hombre más que a la verdad de Dios en su palabra. Hay un montón de sectas que entregan su vida, su plenitud a un hombre falible, imperfecto, es más, que está desviado de la verdad, y olvidan a Dios, olvidan su palabra. Es eso que me refiero. Las personas por las que debes dejarte guiar y pastorear deben ser personas que sus vidas también demuestren, aunque no perfectas, que están centradas en Cristo. ¿Para qué? Para que te lleven a Cristo. Hermanos, dejarnos guiar bajo la sabiduría humana es como tener una pierna rota e ir con el dentista para que me opere y me arregle la pierna. Así de inusual es eso. Es como si me quebro y voy a ir con Cintia a decirle: Cintia, ya vine, que es dentista, arréglame la pierna. Hermanos, muchas veces actuamos así. Y déjame decirte de qué maneras actuamos así los cristianos. ¿Por qué? Porque hay un montón de matrimonios buscando su restauración matrimonial en la psicología y olvidan a Cristo y su palabra. Hermanos, los problemas matrimoniales no se resuelven, escúchame, con técnicas psicológicas de respiración. No, es un problema del corazón y solo Dios puede restaurarlo. Nuestros problemas interpersonales no es de psicología, es del corazón, es de nuestra maldad, es de nuestro amor propio. Y solo Dios puede resolver eso. Solo el Evangelio trae unidad. Solo el Evangelio nos centra y nos dice: eres orgulloso, arrepiéntete y vuelve a Cristo Jesús. Hermanos, y así es en cada área de nuestra vida, no solamente en el matrimonio. Si tengo problemas financieros, no busques un coaching financiero, busca el consejo de Dios en su palabra, y ahí te va a decir y te va a enseñar a ser un buen administrador de los bienes que Dios te da. Hermano, no busques un coaching, busca hermanos bíblicos que te den una dirección. Hermano, si estás deprimido, no busques la salida fácil y te entregues al pecado. No, busca el refugio en Dios por medio de su palabra. Hermanos, dejemos de guiar nuestra vida por lo que vemos en el celular. Y ahora como que el celular es nuestra guía de vida. Si vemos los videos y ahí queremos comprar lo que vemos, deseamos los que vemos, deseamos su vida de otros, deseamos su manera su estilo de vestir, su manera de vivir en medio de los demás. Hermanos, dejemos de voltear a ver el celular y volteemos más a ver a Dios por medio de su palabra. Ahora que vino Sigfrido, dijo algo que, y sí es cierto, él dijo lo siguiente: hermanos, somos transformados por lo que contemplamos. Y si estamos contemplando el celular, nos estamos volviendo en lo que estamos contemplando. Volteemos nuestra mirada a Cristo, porque si contemplamos a Cristo, nos volvemos más como Cristo, hermano. Eso es sabiduría humana. Hermanos, tenemos un consejero fiel. Mira lo que dice Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Escúchame,
consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, desechemos la sabiduría humana porque en Cristo tenemos una sabiduría eterna. Los creyentes, hermanos, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestro interior. Así que tenemos un consejero que es la sabiduría. Él no necesita sabiduría porque Él es la sabiduría. Nuestro consejero es inteligente, es fuerte, es eterno, es el Rey que gobierna el cosmos y toda nuestra vida. Él sabe los pensamientos de cada ser humano, conoce sus intenciones, conoce sus motivaciones. Él le da la sabiduría al que se cree sabio de este mundo. ¿Saben por qué? Porque Él es la sabiduría. Nuestro consejero es fuerte y da fuerza al débil, levanta al caído, cura al herido y rescata al extraviado. Él es nuestro consejero. Cristo es nuestra sabiduría. No los hombres. No los hombres. Hermanos, si tú alguna vez vienes a consejería con alguno de los pastores, exígele que te lleve a Cristo. Exígele que te dé el consejo conforme a Cristo, no conforme a su sabiduría humana. Hermanos, la sabiduría de Dios es nuestra porque tenemos la mente de Cristo, decía el pastor Armando. Tenemos la mente de Cristo. Hermanos, si buscas consuelo, ven a Cristo. Buscas dirección para tu vida, ven a Cristo. Buscas restauración, ven a Cristo. Buscas salvación de tu alma, ven a Cristo. Hermanos, Cristo es la sabiduría de Dios. Por consiguiente, podemos y debemos desechar la sabiduría del mundo. Hermanos, ¿quieres dejar de lastimar el templo? Ven a Cristo. ¿Quieres dejar de seguir al hombre? Contempla a Cristo. Y no me quiero bajar sin decir lo siguiente. Sé que muchos de ustedes, hermanos, quizás podemos sentirnos cargados porque hemos herido de una u otra manera con nuestras acciones y palabras a nuestros hermanos que son el templo. Pero ¿sabes algo? Tengo una buena noticia para ti. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermano, Cristo tiene el poder y la sabiduría para transformarnos de destructores del templo a constructores del templo. Cristo restaura nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para que seamos de bendición y edificación para su iglesia. Hermanos, porque la iglesia es el templo de Dios y Cristo la está edificando, tú debes desechar la sabiduría humana que no edifica. Y quiero terminar con estas palabras de Charles Spurgeon, que dijo lo siguiente acerca de la sabiduría de Cristo. Dice: queridos amigos, si buscan sabiduría, la verán desplegada en toda su grandeza, no en el balanceo de las nubes, ni en la firmeza de los cimientos de la tierra, no en la marcha mesurada de los ejércitos del firmamento, ni en el movimiento perpetuo de las olas del mar, no en la vegetación con todas sus hermosas formas de belleza, ni tampoco en el animal con su maravilloso tejido de nervio, vena y músculo, ni mucho menos en el hombre. Pero vuelvan su vista y vean a este grandioso espectáculo. Un Dios encarnado sobre la cruz, un sustituto expiando la culpa moral, un sacrificio satisfaciendo la venganza del cielo, liberando al pecador rebelde. Aquí hay sabiduría esencial, entronizada, coronada, glorificada. Admiren esto, ustedes hombres de la tierra, y no sean ciegos. Y ustedes que se glorían en sus conocimientos, inclinen sus cabezas en señal de reverencia y reconozcan que toda su habilidad no pudo haber concebido un evangelio a la vez justo para Dios y seguro para el hombre. Hermanos, Cristo es nuestra sabiduría.
Descansemos en Él, porque Él es nuestra plenitud. Hermanos, porque la iglesia es el templo de Dios y Cristo la está edificando, tú debes desechar la sabiduría humana que no edifica. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por instruirnos. Gracias por edificarnos. Gracias por recordarnos el fundamento. Gracias por recordarnos que en ti podemos ser de bendición para nuestros hermanos, constructores de tu templo bajo el fundamento de Cristo. Sin embargo, Señor, si en medio de nosotros hay alguien que nunca ha creído en Cristo, que nunca ha puesto su esperanza en Él y que no es parte de tu templo que tú estás edificando, yo te pido que no le permitas salir de este lugar sin que tú le des fe y arrepentimiento, Señor. Padre, tú eres bueno y tú eres quien salva a los hombres, tú eres quien restaura a los hombres. Si hay en medio de nosotros alguien que ocupe una restauración, obra en él. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué?